El hombre del sombrero. Desde niño, mi abuelo hablaba de un hombre con sombrero negro que se paraba en la esquina de su habitación. Lo describía con una voz temblorosa, como si aún pudiera verlo. Siempre está ahí, mirándome, esperando, decía. Nadie en la familia le creía. Decían que eran cosas de la edad, alucinaciones o simples pesadillas recurrentes, pero la forma en que su rostro palidecía al mencionarlo, la manera en que evitaba las esquinas oscuras, siempre me inquietó. Cuando el abuelo murió, sus historias quedaron como una anécdota entre las reuniones familiares. Yo mismo las contaba con cierto tono burlesco, como si fueran leyendas de un viejo con demasiados años y poca cordura. Pero todo cambió cuando me mudé a su antigua casa. Desde la primera noche, la sensación de ser observado fue innegable. Me desperté a la madrugada sintiendo un peso extraño en el ambiente. Al encender la luz, no había nadie. Pensé que era el estrés de la mudanza, el cansancio. Pero entonces comenzaron los sueños. Sueños donde una figura alta, con un sombrero negro, permanecía de pie en la esquina de mi habitación, inmóvil, observándome con una presencia asfixiante. Cada noche, la figura se acercaba un poco más. Al principio, me convencí de que era la sugestión. Recordar las historias del abuelo podía estar jugando con mi mente. Pero luego llegaron las sombras. No importaba cuán fuerte cerrara las cortinas, cuántas lámparas encendiera, siempre había una sombra en la esquina de la habitación. No se movía, pero estaba allí. Una madrugada, desperté con el aire atrapado en mi pecho. No podía moverme. Solo mis ojos podían escanear la habitación. Y allí estaba él. Alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Su silueta era más oscura que la propia oscuridad de la habitación. Intenté gritar, pero mi voz no respondía. Solo cuando mis pulmones casi explotaban, el aire regresó de golpe y con un parpadeo la figura ya no estaba. Me volví paranoico. Puse cámaras en la habitación, instalé luces automáticas. Nada parecía captar su presencia. Pero cada noche lo sentía más cerca. Supe que no podía quedarme ahí. Me fui a dormir a la sala, pero en la madrugada, algo me despertó. Miré hacia la puerta y lo vi. Estaba parado en el umbral, inclinado ligeramente, como si estuviera esperando algo. Llamé a un sacerdote. Bendijo la casa, roció agua bendita en cada rincón. Dormí tranquilo por primera vez en semanas. Hasta que revisé las cámaras. Justo a las 3 de la mañana, la imagen se distorsionó por unos segundos, y cuando volvió a la normalidad, la sombra del hombre con sombrero estaba en la esquina de mi habitación. El terror se convirtió en obsesión. Busqué información, leí sobre entidades, sobre figuras sombrías, sobre manifestaciones de lo desconocido. Encontré historias similares, personas en diferentes partes del mundo que veían al mismo hombre. Algunos decían que era un ser que se alimentaba del miedo, otros que era un presagio de muerte. Mi mente empezó a deteriorarse. Apenas dormía. Perdí el apetito. Dejé de trabajar. Solo existía para vigilar las esquinas de cada habitación en la que estuviera. Hasta que llegó la última noche. Esa noche, lo vi más claro que nunca. Se encontraba justo al lado de mi cama. No era solo una sombra, su piel era grisácea, casi traslúcida, y sus ojos, no tenía ojos. Solo dos huecos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. No podía moverme, pero esta vez no intenté gritar. Me resigné, lo miré fijamente, esperando a que hiciera lo que fuera que había venido a hacer. Y entonces, habló. Su voz no era grave ni susurrante, era una amalgama de muchas voces a la vez, como si dentro de él hablaran miles de almas atrapadas. No soy yo quien te busca, dijo, eres tú quien me ha llamado. En ese instante, comprendí. Yo lo había traído a mi vida al pensar en él, al contar su historia, al temerle. Lo había alimentado con mi miedo, lo había hecho real. Él siempre había estado ahí, esperando a que alguien lo trajera de vuelta. La última imagen que recuerdo es su rostro acercándose al mío. Luego, todo se volvió negro. Desperté en un hospital. Me dijeron que me encontraron en la casa de mi abuelo, deshidratado, al borde del colapso. No recordaba nada de lo que pasó después de esa noche, pero algo dentro de mí cambió.
Porque cada vez que miro el reflejo en un espejo, en una ventana, en cualquier superficie oscura, veo un sombrero negro justo detrás de mí. El secreto de la abuela. Desde que tengo memoria, mi abuela siempre fue una mujer reservada. Pasaba la mayor parte del tiempo en su vieja casa, en las afueras del pueblo, rodeada de árboles altos y un silencio casi sepulcral. Nunca hablaba de su pasado, y aunque la queríamos, había algo en ella que siempre nos hizo sentir que ocultaba algo. Fue en su lecho de muerte cuando lo confesó todo. Una noche, mientras su respiración se volvía cada vez más pesada y la muerte parecía asomarse en su mirada, me pidió que me acercara. Sujetó mi mano con una fuerza que no esperaba y me susurró unas palabras que me helaron la sangre. Hice un trato, y pronto vendrán por mí. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, su cuerpo se estremeció una última vez y su agarre se aflojó. Mi abuela había muerto. Esa noche no pude dormir. Sus palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza. No le conté a nadie lo que había dicho. No quería preocupar a mi familia y, de algún modo, no quería que pensaran que estaba inventando cosas en un momento tan delicado. Al día siguiente, su funeral fue sencillo. La enterramos en el cementerio del pueblo, junto a mi abuelo, quien había fallecido décadas antes. Todo transcurrió con normalidad hasta la mañana siguiente. Fui uno de los primeros en llegar al cementerio para dejar flores en su tumba. Pero al acercarme, me detuve en seco. La tierra estaba removida. La lápida estaba intacta, pero el suelo estaba revuelto, como si alguien lo hubiera cavado recientemente. Algo no estaba bien. Llamé a mis padres, y poco después, llegaron algunos trabajadores del cementerio. Decidieron excavar para asegurarse de que el ataúd seguía ahí. Todos estábamos expectantes. La pala golpeó la tapa del ataúd con un sonido hueco, pero al abrirlo, el horror nos envolvió. Estaba vacío. Mi madre gritó, mi padre retrocedió en estado de shock, y yo sentí que mis piernas se volvían de plomo. No había rastros de su cuerpo. Ni siquiera su vestido o las flores que habíamos colocado. Solo vacío. La policía investigó, pero no había signos de que alguien hubiera robado el cadáver. No había huellas, ni señales de forcejeo. Parecía como si mi abuela jamás hubiera estado allí. El caso quedó sin resolver y, con el tiempo, la gente dejó de hablar de ello. Pero yo no podía sacarlo de mi cabeza. Decidí buscar respuestas por mi cuenta. Regresé a la vieja casa de mi abuela y revisé cada rincón. Busqué en sus libros, en sus viejas cartas, en los cajones cerrados con llave. Y entonces encontré algo, una caja de madera oculta bajo el suelo de su habitación. Dentro, había una colección de objetos extraños, una vela negra derretida hasta la mitad, una pequeña bolsa con tierra oscura y una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Si encuentras esto, significa que ya me he ido. No sé cuánto tiempo me quedaba, pero el trato debía cumplirse. Hace muchos años, pedí algo que no debía. Una segunda oportunidad. Y lo que tomé, ahora debo devolverlo. No busques respuestas. No me busques a mí. No te acerques a donde fui. Si me ves, no me sigas. Mis manos temblaban. ¿Qué significaba eso? ¿A quién le había pedido una segunda oportunidad? ¿A dónde había ido? Esa noche, no pude evitarlo. Volví al cementerio, impulsado por una mezcla de miedo y obsesión. Caminé entre las lápidas hasta llegar a la suya. La tierra aún estaba removida. Me quedé allí de pie, sintiendo el aire frío cortarme la piel, y entonces, la vi. Entre las sombras de los árboles, una figura se erguía, inmóvil. No podía ver su rostro, pero reconocía su silueta. Era ella. Mi abuela. Pero algo estaba mal. Su postura, la forma en que su cuerpo parecía, incorrecto. Algo no encajaba. Mis piernas me fallaron y caí de rodillas. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí. No caminaba. No se deslizaba. Era como si la oscuridad misma la estuviera acercando a mí. Recordé sus últimas palabras: si me ves, no me sigas. Quería correr, gritar, hacer algo. Pero mi cuerpo no respondía.
Y entonces escuché su voz, distorsionada, rota. No debiste venir. Todo se volvió negro. Desperté en mi cama al día siguiente. No recordaba cómo había llegado allí. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Pero algo en mí había cambiado. Me sentía observado. Desde entonces, cada noche escucho susurros. No puedo distinguir las palabras, pero sé que es ella. Sé que me vigila, y lo peor de todo es que, cuando me miro al espejo, a veces veo algo detrás de mí. La cuna maldita. Desde que tengo memoria, mi abuelo hablaba de una cuna maldita. Era una historia de su pueblo natal, una pequeña aldea perdida en las montañas. Según él, esa cuna de madera oscura traía desgracia a cualquier familia que la tuviera en su casa. Nadie sabía de dónde había salido, pero todos en el pueblo conocían las tragedias que la seguían. Mi abuelo contaba que la primera familia que la usó perdió a su bebé sin razón aparente. La segunda familia, convencida de que solo eran cuentos para asustar a los niños, la tomó para su hijo recién nacido. A las pocas semanas, la madre fue hallada en la cuna, aferrada al cuerpo sin vida del bebé, con los ojos abiertos y la boca en un grito silencioso. Después de eso, la cuna desapareció. O al menos eso se creía. Eran historias de un tiempo lejano, cuentos de miedo para no dormir solos, pensaba yo. Hasta que mi esposa y yo nos mudamos a la casa familiar con nuestro hijo recién nacido. Todo empezó con cosas pequeñas. La habitación del bebé siempre estaba más fría que el resto de la casa, aunque la calefacción funcionaba perfectamente. Algunas noches, la mecedora junto a su cuna se movía sola, un balanceo lento y casi imperceptible. Pensamos que era corriente de aire o simple sugestión. Una noche, me despertó el llanto de mi hijo. Fui a su habitación y lo encontré de pie en la cuna, señalando la esquina oscura del cuarto. «Hombre», murmuró, con la voz temblorosa. Miré, pero no había nada. Me acerqué, lo tomé en brazos y lo acuné hasta que se calmó. Sin embargo, cuando lo acosté de nuevo, sentí una corriente helada detrás de mí. No me atreví a voltear. Con el paso de los días, los incidentes se volvieron más extraños. Una noche, mi esposa y yo nos despertamos al mismo tiempo. Había un sonido, un crujido, como si alguien caminara sobre la madera del suelo. Fui a revisar la habitación del bebé y lo encontré dormido, pero la cuna se movía suavemente de un lado a otro. Me quedé helado. Intenté decirme a mí mismo que era el viento, pero la habitación estaba cerrada. A la mañana siguiente, llamé a mi abuelo. Su voz tembló cuando le describí la cuna. «No puede ser», susurró. «Esa cuna desapareció hace años». Me contó que después de varias muertes, la cuna fue quemada por los aldeanos, pero al día siguiente apareció intacta en la iglesia del pueblo. Nadie supo qué hacer con ella, hasta que una familia decidió venderla y llevarla lejos. «Si es la misma cuna, deben deshacerse de ella de inmediato», dijo mi abuelo. Esa noche, mi esposa y yo decidimos sacarla. La llevé al sótano mientras buscábamos una nueva. Pero eso solo empeoró las cosas. El bebé comenzó a llorar todas las noches a la misma hora. Golpes sonaban desde el sótano, como si alguien o algo rascara la puerta tratando de salir. Mi esposa dejó de dormir, yo me sentía observado todo el tiempo. Una madrugada, desperté con un peso sobre mi pecho. Abrí los ojos y vi una silueta junto a la cama, inmóvil. Parpadeé y ya no estaba. El punto de quiebre llegó cuando encontramos arañazos en la cuna. No eran marcas de bebé, sino profundas ranuras como si algo con uñas largas hubiera estado ahí. Tomé un hacha y bajé al sótano decidido a destruirla. Con el primer golpe, la madera crujió y un chillido resonó en la casa. Sentí un frío intenso y la sombra de algo moviéndose en la esquina del sótano. Seguí golpeando hasta que quedó hecha astillas. Esa noche dormimos en la misma habitación con nuestro hijo. La casa estuvo en silencio por primera vez en semanas. Al día siguiente, recogí los restos de la cuna y los quemé en el patio trasero. Desde entonces, no volvimos a escuchar ruidos. Pero a veces, cuando reviso la habitación del bebé en la madrugada, siento un vacío helado y el leve crujido de una mecedora moviéndose sola. Y me pregunto,
¿realmente nos deshicimos de ella? El otro abuelo. Nunca conocí a mi bisabuelo, pero mi abuelo hablaba poco de él. Su familia era un tema del que prefería no hablar. Crecí con la idea de que él había sido hijo único, hasta que una tarde, revisando un viejo álbum de fotos en su casa, encontré una imagen que me desconcertó. En la fotografía amarillenta había dos niños idénticos. Ambos tenían la misma mirada penetrante y la misma expresión seria. En el reverso de la foto, con tinta desgastada, se leía un nombre que no reconocí, Emilio y Tomás, 1943. Le pregunté a mi abuelo sobre la foto. Al principio, negó haber visto esa imagen antes, pero su mirada se oscureció. Intenté insistir, y después de un largo silencio, solo dijo, Emilio está muerto. No quiso decir más y se levantó de su silla, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras intentaba dormir en la casa del abuelo, escuché un ruido afuera. La ventana de mi habitación daba hacia el bosque que rodeaba su propiedad. No era un bosque particularmente denso, pero de noche se volvía una mancha oscura y amenazante. Escuché mi nombre. Primero, pensé que lo había imaginado. Pero lo volví a oír, un susurro apenas audible que se mezclaba con el viento entre los árboles. Me levanté con cautela y me acerqué a la ventana. Vi una figura de pie, apenas visible entre los árboles. Era alta y delgada, con una silueta vagamente familiar. Me quedé paralizado. Ven conmigo, dijo la voz. Di un paso atrás. La voz era rasposa, pero extrañamente similar a la de mi abuelo. Me apresuré a cerrar la cortina y me metí en la cama, cubriéndome con las sábanas como si eso pudiera protegerme. Al día siguiente, no mencioné nada a mi abuelo. No quería que me llamara loco o que volviera a encerrarse en su mutismo. Sin embargo, decidí investigar por mi cuenta. Busqué en el ático de su casa, entre cajas llenas de cosas viejas, y encontré un recorte de periódico arrugado. El artículo hablaba sobre un niño desaparecido en 1948. Emilio, de 9 años, desapareció cerca del bosque en extrañas circunstancias. Se organizó una búsqueda exhaustiva, pero nunca se encontró su cuerpo. Mi abuelo había mentido. Su hermano no había muerto, había desaparecido. Esa noche, volví a oír mi nombre. Más claro. Más insistente. Me levanté con el corazón latiendo fuerte y, sin pensarlo demasiado, bajé las escaleras y salí al frío de la noche. La luna iluminaba tenuemente el bosque. La figura seguía allí, en el mismo lugar. Ahora podía distinguir más detalles. Parecía un hombre mayor, pero no tan anciano como mi abuelo. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él. Su ropa estaba sucia y raída, pero su rostro era idéntico al de mi abuelo, como si fuera una versión más joven y oscura de él. Ven conmigo, repitió. Mis piernas temblaron. ¿Quién eres?, logré preguntar. La figura sonrió, mostrando dientes demasiado blancos y alineados. Soy Emilio. Tu verdadero abuelo. Mi cuerpo se heló. Eso no tenía sentido. Mi abuelo estaba dentro de la casa, dormido. Esto no podía ser real. No le creas, continuó Emilio. Tomás nunca salió del bosque. Yo fui quien escapó. Pero él tomó mi lugar. Negué con la cabeza, retrocediendo. Mi abuelo siempre había sido un hombre amable, serio, pero amoroso. No podía ser un impostor. Esto tenía que ser un engaño. Emilio pareció notar mi duda. ¿Por qué nunca habla de mí? ¿Por qué nunca te ha contado lo que pasó aquella noche? Él no quiere que sepas la verdad. Mi mente se llenó de imágenes confusas. Mi abuelo evitaba hablar de su infancia. Nunca mencionaba a su familia. Siempre dormía con la puerta cerrada y jamás entraba al bosque. Algo dentro de mí me dijo que corriera, pero mi curiosidad me impulsó a seguir adelante. Emilio extendió una mano. Si quieres la verdad, ven conmigo. Di un paso, y entonces una mano fuerte se cerró sobre mi hombro. Grité, girando de golpe. Mi abuelo estaba ahí, con una expresión de puro terror. No lo escuches, rugió, con un pánico que jamás le había visto. Me jaló hacia atrás con fuerza,
casi tirándome al suelo. Volví la vista hacia el bosque. Emilio aún estaba ahí, pero su sonrisa había desaparecido. Sus ojos eran ahora pozos oscuros y vacíos. Su rostro se distorsionó y por un instante su piel parecía más pálida, como si fuera algo que solo imitaba la forma humana. Mi abuelo me arrastró de vuelta a la casa, cerrando la puerta con llave y asegurándola con un mueble. Su respiración era agitada. No vuelvas a salir por la noche, dijo con una voz rota. No vuelvas a escuchar esa voz. Lo miré, exigiendo respuestas. Pero él solo se sentó en su silla y se cubrió el rostro con las manos. No dijo nada más. No dormí esa noche. Y al día siguiente, cuando desperté, mi abuelo ya no estaba. Solo encontré una nota sobre la mesa. Tenías razón en preguntar. No soy Tomás. El bosque parecía más oscuro que nunca. Y esta vez, cuando miré hacia los árboles, no había nadie ahí, pero sabía que, tarde o temprano, la voz volvería a llamarme. El ángel de la muerte. Siempre creí que las historias de mi abuelo eran solo eso, cuentos para asustar niños, relatos de una mente anciana que encontraba placer en vernos temblar. Pero ahora desearía no haberle ignorado. Ojalá nunca hubiera escuchado sobre el ángel de la muerte. Mi abuelo decía que en nuestra familia existía una maldición. Antes de que alguien muriera, una mujer vestida de blanco aparecía en su ventana. No hablaba, no hacía nada más que mirar. Una figura alta y delgada, de cabellos largos que flotaban en el aire como si estuvieran bajo el agua. Sus ojos eran oscuros, insondables. Cuando la ves, ya es tarde, me decía con voz grave. Significa que tu tiempo se ha acabado. Recuerdo haberme reído cuando era niño. Me pareció una historia absurda, inventada para hacerme portarme bien. Pero la cara de mi madre siempre se tensaba cuando el abuelo la contaba. Y una vez, lo sorprendí con la mirada perdida, como si recordara algo que no quería revivir. Los años pasaron y la historia se convirtió en un recuerdo olvidado, una anécdota para compartir entre primos durante las reuniones familiares. Hasta que, una noche, el abuelo la vio. Era una tarde de diciembre cuando lo encontramos sentado en su sillón, pálido y tembloroso. Su respiración era irregular, como si hubiera corrido una maratón. Cuando le preguntamos qué pasaba, solo dijo una cosa: la vi. Al principio, nadie le creyó. Pensamos que estaba cansado, que su mente le jugaba una mala pasada. Pero él insistió. Estaba allí, en la ventana. Me miraba. Su vestido blanco flotaba en la brisa. Sus ojos, oh, Dios, sus ojos. Su voz se quebró y no pudo seguir hablando. Mi madre intentó calmarlo, pero el miedo en sus ojos era real. Esa noche no pudo dormir. Se sentaba en la cama, con los ojos fijos en la ventana, esperando verla de nuevo. Decía que no quería cerrar los ojos, que si lo hacía, no volvería a despertar. Días después, su salud comenzó a deteriorarse. De un momento a otro, se volvió frágil, como si algo le estuviera drenando la vida. Los médicos no encontraban explicación. No tenía ninguna enfermedad grave, pero su cuerpo se marchitaba rápidamente. Fue entonces cuando empecé a preocuparme. Pensé que tal vez había algo más en la historia del ángel de la muerte. Quizás, después de todo, no era solo una superstición. Decidí quedarme con él esa noche, para vigilarlo. A las 3 de la mañana, desperté con la sensación de que alguien me observaba. La habitación estaba en penumbras, pero el resplandor de la luna iluminaba la ventana. Y entonces la vi. Era exactamente como la describió el abuelo. Alta, vestida de blanco, con cabellos flotantes y ojos como pozos sin fondo. Me miraba fijamente, inmóvil. Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar, pero mi voz no salía. Era como si su presencia me drenara la voluntad. El abuelo también la vio. Se aferró a mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Ya viene por mí, susurró con voz temblorosa. En un acto de desesperación, agarré un crucifijo que colgaba en la pared y lo levanté hacia la figura. No sabía si funcionaría, pero en las historias de terror siempre servía. Sin embargo, la mujer no se inmutó.
Simplemente sonrió, luego desapareció. El abuelo murió a la mañana siguiente. Lo encontraron en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de terror grabada en su rostro. Su mano aún apretaba mi brazo. Después del funeral, intenté olvidar lo sucedido. Me dije a mí mismo que había sido una alucinación, producto del cansancio y la sugestión. Pero cada noche sentía la misma sensación de ser observado. Cada vez que pasaba frente a una ventana, temía ver su reflejo, y anoche la vi de nuevo, no en la ventana del abuelo, sino en la mía. La maldición del nombre. Nunca entendimos por qué el abuelo insistía tanto en algo que parecía una simple superstición. Siempre que alguien en la familia tenía un hijo varón, él rogaba que no le pusieran su nombre. Es por su bien, decía con voz grave, su mirada perdida en recuerdos que no compartía con nadie. Cuando nació mi sobrino, mi hermana decidió ignorar su advertencia. Era una tradición familiar que el primer varón llevara el nombre del abuelo, y ella no veía razón para romperla. Al principio, todo parecía normal. El bebé era sano, dormía bien y sonreía con facilidad. Pero entonces empezaron los susurros en la cuna. Era de noche cuando mi hermana lo escuchó por primera vez. Un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablándole en la oscuridad. Revisó la habitación, pero no había nadie. Pensó que lo había imaginado. Sin embargo, la situación se volvió más inquietante cuando el bebé comenzó a pronunciar palabras que no correspondían con su edad. No eran los típicos balbuceos de un niño aprendiendo a hablar. Eran frases completas, dichas con una voz que no era la suya. «Tengo frío», dijo una noche, con un tono grave que no pertenecía a un bebé de apenas un año. Mi hermana y su esposo se miraron, aterrados. Pensaron que quizá el monitor del bebé estaba captando señales de alguna radio cercana. Pero al desconectarlo, los susurros continuaron. Las cosas empeoraron cuando el niño empezó a reír en la madrugada, solo en su habitación. La risa era profunda, burlona, imposible de asociar con un bebé. Mi hermana intentó ignorarlo, pero la situación se volvió insoportable cuando su hijo comenzó a decir nombres que nadie en la familia conocía. Nombres antiguos, como si fueran de otra época. El abuelo, al enterarse, palideció. Nos reunió a todos en la sala y, por primera vez, nos contó la verdad. Cuando era joven, había tenido un hermano menor, al que llamaban igual que a él. Su familia vivía en una casa humilde, rodeada de bosque. Una noche, el niño comenzó a hablar con alguien invisible. Decía que tenía un amigo que venía a visitarlo en la noche. Nadie le creyó, hasta que lo encontraron muerto en su cuna, con una expresión de terror en el rostro. Después de eso, su nombre quedó maldito, dijo el abuelo. Cada vez que un niño en la familia ha llevado mi nombre, ha sido visitado por eso. Mi hermana rompió en llanto. No quería creer que su hijo estuviera en peligro, pero las evidencias eran demasiado fuertes. Decidieron llevar al niño a una iglesia, pero el sacerdote, al verlo, simplemente negó con la cabeza. Esto no es algo que pueda solucionarse con bendiciones, les dijo. Una noche, la madre del bebé despertó sobresaltada. Un frío antinatural llenaba la habitación. Corrió al cuarto del niño y lo encontró de pie en la cuna, con los ojos abiertos de par en par. Su boca se movía, pero la voz que salía no era la suya. ¿Por qué me quitaron mi nombre?, preguntó con un tono lastimero, seguido de una risa que heló la sangre de todos en la casa. Al día siguiente, decidieron cambiarle el nombre legalmente. No estaban seguros de que funcionara, pero el abuelo insistió en que era la única forma de salvarlo. Desde entonces, los susurros cesaron. El niño dejó de hablar con esa voz ajena y volvió a ser un bebé normal. El abuelo nunca habló más del tema, pero su advertencia quedó clara. En nuestra familia, su nombre nunca volverá a ser pronunciado. El silbido de noche. Desde niño, mi abuelo me enseñó muchas cosas, pero una de sus advertencias se quedó grabada en mi mente como una sombra persistente: nunca silbes después de medianoche. No me decía por qué,
solo que era una regla que debía seguir sin preguntas. Cuando le pedía explicaciones, se ponía serio y murmuraba algo sobre cosas que escuchan. Con los años, olvidé esa superstición. Pero hace unos meses, todo cambió. Mi abuelo vive con nosotros desde que su salud empezó a deteriorarse. Mi madre decidió cuidarlo en casa, así que adaptamos una de las habitaciones para él. Siempre fue un hombre callado, pero desde que llegó, noté que estaba más tenso de lo normal. Se sentaba en su mecedora por las tardes, mirando por la ventana con expresión sombría. A veces murmuraba cosas en voz baja, y cuando le preguntaba qué decía, solo respondía, no silbes de noche. La primera vez que escuché el silbido fue una noche de septiembre. Me despertó un sonido suave, largo y melancólico, como si alguien estuviera llamando a alguien más. Me incorporé en la cama y aguzé el oído. Venía del pasillo. Pensé que era mi madre o mi abuelo levantándose al baño, pero cuando salí a revisar, la casa estaba en silencio. Todos dormían. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas y volví a la cama, aunque con una extraña incomodidad en el pecho. Las noches siguientes, el silbido volvió. Siempre a la misma hora. Siempre la misma melodía. Un sonido largo y arrastrado que parecía flotar en la oscuridad. Empecé a poner más atención. Bajaba al pasillo, revisaba cada rincón de la casa, pero nunca encontraba a nadie despierto. Una noche, encontré a mi abuelo sentado en su mecedora, completamente quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad. Me asusté al verlo así. ¿Lo escuchaste?, le pregunté en un susurro. Él asintió lentamente, sin apartar la vista de la ventana. Luego dijo, con voz baja y temblorosa, no respondas. No mires. No abras la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién está silbando, abuelo? Él tardó en responder, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Ellos. No explicó nada más. Solo se quedó allí, mirando la ventana hasta el amanecer. Esa noche dormí mal, sintiendo que algo en la casa había cambiado. A la semana siguiente, el silbido se hizo más insistente. Ya no era un simple sonido ocasional, ahora era constante, prolongado, como si algo esperara una respuesta. Intenté grabarlo con mi teléfono, pero cuando revisaba la grabación, no se escuchaba nada. Era como si solo existiera en mi cabeza. Una noche, la curiosidad me ganó. Me levanté y caminé hasta la puerta principal, desde donde parecía venir el sonido. Apoyé la oreja en la madera y escuché. El silbido estaba justo del otro lado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tomé una decisión estúpida. Silbé de vuelta. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si toda la casa hubiese contendido la respiración. Luego, escuché algo, un roce, un susurro. Y después, 3 golpes secos en la puerta. Corrí a la habitación de mi abuelo. Lo encontré despierto, con los ojos bien abiertos. Me miró con terror. Dime que no lo hiciste, susurró. Mi silencio fue suficiente respuesta. Se levantó con esfuerzo y apagó todas las luces de la casa. Luego me hizo sentarme junto a él en su habitación, sin decir una palabra más. La casa se sentía diferente. Más fría. Más llena. Como si algo estuviera aquí con nosotros. A las 3 de la mañana, la puerta principal se abrió sola. Mi madre gritó desde su cuarto. Corrí a ver qué pasaba. La puerta de entrada estaba completamente abierta, pero no había nadie afuera. Solo oscuridad. El silbido, sin embargo, ahora venía de adentro de la casa. Mi abuelo se acercó y murmuró una oración en voz baja. Luego cerró la puerta y la aseguró con todas las cerraduras que encontró. Nos hizo sentarnos en la sala y comenzó a hablar, por primera vez en su vida, sobre lo que sabía. Cuando era niño, en mi pueblo, había una historia. Decían que si silbabas después de medianoche, algo te escuchaba. Algo que no debía estar aquí. Y si respondías al silbido, te encontraba. Me miró con severidad. Nunca abras la puerta si escuchas los 3 golpes. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, que quizás el viento abrió la puerta, que el silbido no era real. Pero entonces, escuché los golpes de nuevo. 1, 2, 3. El sonido venía de la ventana esta vez. Nadie se atrevió a moverse. Nadie respiró. La oscuridad de la noche parecía haberse vuelto más densa.
Luego, la manija de la puerta se movió lentamente, como si alguien estuviera intentando entrar. Mi abuelo cerró los ojos y murmuró, «No lo mires. No le respondas». Permanecimos inmóviles hasta que el primer rayo de sol entró por la ventana. Solo entonces la casa volvió a sentirse normal. A la mañana siguiente, mi madre encontró huellas de barro afuera de la puerta. Eran grandes. Demasiado grandes para ser de una persona normal. Desde esa noche, el silbido desapareció, pero a veces, muy de madrugada, cuando todo está en silencio, creo escuchar un sonido lejano en el viento. Largo. Melancólico. Llamándome. Nunca he vuelto a silbar después de medianoche. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.